Imagina que estás a punto de jugar un partido importante. El entrenador te llama, sales del vestidor directo a la cancha, sin calentar, sin estirar, sin sentir la pelota. Sabes lo que viene, piernas pesadas, reflejos lentos. Será un desastre. Y seguro te preguntas, ¿por qué te pedí imaginar esa escena del partido sin calentar? Porque lo mismo que pasa en la cancha, sucede cuando usamos la inteligencia artificial sin preparación. Saltas directo al partido, sin calentar, y por supuesto, el resultado se siente torpe, incompleto, como si algo faltara. ¿Te ha pasado que le pides algo a la inteligencia artificial y la respuesta es tan genérica que parece copiada de Wikipedia? O peor todavía, le pides un plan de estudios y lo que te da son solo frases sueltas, sin orden ni profundidad. En ese momento piensas, ok, creo que no es tan inteligente. Y lo curioso no es que la inteligencia artificial falle, es que simplemente no tiene con qué trabajar. Es como pedirle a alguien que te arme una estrategia sin darle ni el objetivo, ni los datos, ni al público al que va dirigido. Lo que te entregará será vago. Porque claro, la máquina responde, pero no está entendiendo realmente qué necesitamos. Y ahí está la clave, la diferencia no es la herramienta, es cómo le damos la información. Parte 1. Preparación de contexto y por qué importa. Cuando usamos inteligencia artificial, hay algo que marca toda la diferencia: el contexto. Sin contexto, la inteligencia artificial responde con lo primero que encuentra: genérico, incompleto. Es como sacar a un jugador a la cancha sin calentar. Claro que corre, pero a los 5 minutos ya está pidiendo el cambio. Dar contexto significa darle a la inteligencia artificial información previa, de qué hablamos, qué queremos, para quién. Con eso entiende mejor y responde con más precisión. En el mundo técnico se le conoce como Context Engineering. Ejemplo sencillo. Si le dices a la inteligencia artificial, hazme un resumen del capítulo 4, obtendrás algo superficial. Pero si le dices, estamos trabajando en el libro Educación en la Era Digital, ya resumimos los capítulos 1, 2 y 3. El capítulo 4 trata sobre cómo usar la inteligencia artificial en el aula para personalizar el aprendizaje. Ahora hazme un resumen. El resultado es de otro nivel. Además, dar contexto evita malentendidos y respuestas fuera de foco. Porque sin contexto, la inteligencia artificial arma un 11 titular con 11 porteros. Así funciona la preparación de contexto, el calentamiento de la inteligencia artificial antes del gran partido. Parte 2. La analogía en 3 fases. El contexto es como un calentamiento deportivo con 3 fases claras. Fase 1. Calentamiento suave. Le das información general, el marco del tema, sin entrar en detalles. Es como trotar alrededor de la cancha para soltar piernas. Ejemplo. Estamos creando un artículo sobre inteligencia artificial aplicada a la educación. Hasta ahora hemos hablado de personalización y herramientas interactivas. Fase 2. Calentamiento intenso. Ahora sí, datos concretos, puntos clave, resúmenes, antecedentes. La inteligencia artificial empieza a conectar todo, igual que el jugador empieza a estirar fuerte, a hacer toques de balón y acelerar. Ejemplo. Aquí tienes el esquema de introducción, casos de uso, beneficios, retos y cierre. Estos son los puntos clave de cada sección. Fase 3. Entrar al partido. Con el contexto cargado ya le das la instrucción principal, y ahí la inteligencia artificial responde como su mejor jugada. Ejemplo. Con todo lo anterior, redacta la sección de beneficios con un tono motivador y ejemplos prácticos. Y cuando cumples estas 3 fases es cuando todo encaja. La inteligencia artificial entiende el marco, conecta los datos y ejecuta la instrucción con precisión. Es como ese disparo de larga distancia que va directo al ángulo. Un auténtico golazo. Parte 3. Errores comunes y cómo aplicarlo desde hoy. No dar contexto trae 3 problemas. 1. Respuestas genéricas. 2. Repetir y repetir la misma instrucción. 3. Inconsistencias. Al final, trabajas más para obtener menos. Y créeme, sin contexto no hay rendimiento. Es peor que fallar un penal en la final. La buena noticia es que aplicar contexto no es difícil.
No hace falta ser técnico, cualquiera puede hacerlo desde hoy. Ejemplo rápido. Voy a pedirte una guía de estudio. Es para un blog educativo, dirigido a universitarios. Queremos un tono cercano pero serio. ¿Listo? Con esta preparación, la instrucción final llega clara y bien afinada. Funciona bastante bien para escribir artículos, planear un proyecto, preparar clases. El principio siempre es el mismo. Primero el calentamiento, después el partido. Cierre motivador. Ningún futbolista profesional se atrevería a saltar al campo sin calentar. De la misma forma, ningún usuario que busque precisión en la inteligencia artificial debería omitir el contexto. Es un paso mínimo, con un impacto enorme. El contexto no es un truco, es disciplina. Y lo interesante es que el contexto no solo mejora la calidad de la respuesta, también transforma la experiencia completa. Te ahorra tiempo, reduce la frustración y sobre todo hace que la inteligencia artificial juegue contigo en el mismo equipo. Porque cuando lo piensas, pedir algo sin contexto es como tener un compañero que no conoce la táctica, se mueve, corre pero en dirección contraria. Con contexto, en cambio, la inteligencia artificial se vuelve un socio. No es alguien al que le lanzas instrucciones sueltas, es alguien que entiende el plan, se adapta a tu estilo y anticipa la jugada. Eso es jugar como equipo. Imagina a un entrenador que prepara cada partido sin calentar, sin táctica, sin repasar nada. Su equipo salta a la cancha y pierde siempre. Eso mismo pasa con la inteligencia artificial cuando trabaja sin contexto, improvisa, se contradice y no alcanza su máximo nivel. Ahora, imagina lo contrario, un equipo que siempre calienta, que llega enfocado, que entiende la táctica y que sabe qué quiere lograr. Ese equipo no siempre gana, pero siempre compite al máximo nivel. Ese es el poder del contexto en tu trabajo con la inteligencia artificial. Y ojo, no se trata de escribir un ensayo cada vez que le hablas a la inteligencia artificial, se trata de darle las piezas necesarias para que la jugada fluya. Un par de frases de preparación pueden ser la diferencia entre una respuesta genérica y una respuesta que realmente brilla. Así que la próxima vez que abras un chat con tu inteligencia artificial, no pienses en velocidad, piensa en preparación. No pienses en atajo, piensa en estrategia, porque el que se prepara siempre juega mejor. Porque sin contexto, ni Messi rescata tu prom. Y hasta aquí llegamos con este video. Si te gustó el contenido, no olvides darle like y suscribirte al canal. Activa la campanita para no perderte nuestros próximos videos, donde vamos a seguir compartiendo tips y ejemplos prácticos de cómo sacarle más provecho a la inteligencia artificial. También síguenos en nuestras redes sociales y visita nuestra página web, donde encontrarás contenido exclusivo, recursos adicionales y adelantos de lo que viene. Nos vemos en el próximo video.